Hola, buenas tardes. Vamos a dar unos 5 minutitos de cortesía para que la gente se vaya uniendo al webinar, si nos importa. Entonces, voy a poner ahora el mute y, bueno, vamos a esperar unos 5 minutitos para que la gente, pues bueno, todos aquellos que todavía estén conectando o teniendo algunos problemas para llegar, pues les damos 5 minutitos, ¿vale? Venga, 5 minutos, volvemos. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, agradeceros a todos los asistentes que os habéis conectado a este webinar, que si alguno de vosotros pues ya nos conocéis, es una serie de webinars que desde CloudBees estamos haciendo en castellano, pues sobre temas de Continuous Integration, Continuous Delivery y DevOps en general. Y el tema pues, que vamos a tratar hoy, pues vamos a hablar de escalabilidad, de pipelines CI/CD y, por supuesto, la visibilidad en un entorno completamente cross-team, ¿no? En el que se comparte pues la información. Antes de empezar, sí que quería mencionar pues, que en este webinar, que durará alrededor de una hora, todo el material, pues la presentación la vamos a compartir. Además, os vamos a pasar también un par de links con información sobre lo que vamos a ver. Y también os pasaremos pues, un cuestionario pues bueno, para que rellenéis también con vuestros datos y, bueno, pues que nos digáis también qué tal
pues qué es lo que os gustaría también para siguientes ocasiones, o bueno, o si de este webinar os gustaría haber visto algo más, pues también, también para saber cómo podemos mejorar en los siguientes webinars y daros pues el mejor material posible. Bueno, pues vamos a empezar. Antes de nada, pues yo siempre, no sé si muchos de vosotros habéis estado en webinars anteriores en los que yo he presentado, pero bueno, pues antes de nada lo primero es presentarse, ¿no? Por supuesto. Yo pues soy David Cañadillas, soy Solutions Architect del equipo de EMEA de CloudBees y también pues pertenezco a un grupo que nos denominamos Technologies, también dentro del un grupo global dentro de CloudBees. Y al fin y al cabo, pues bueno, creo que estoy en un sitio adecuado pues porque me encanta la tecnología software en general, el DevOps y también el Big Data en particular. Y una de mis grandes pasiones pues es montar en mi Harley. Y además, por supuesto, mi familia, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar del tema, ¿no? que queremos presentar hoy, ¿no? Y entonces vamos a hablar de software. Pues a mí me gusta pensar en el software pues como una revolución industrial, porque sinceramente yo creo que lo es. Pues hoy en día el software es, digamos, omnipresente y toda empresa o negocio requiere más tarde o más temprano desarrollar buen software para tener éxito, ¿verdad? Entonces, construir y desarrollar software, pues podríamos decir que es un reto. Necesitamos hacerlo rápido, con frecuencia y con los mayores estándares de calidad posible, ¿no? Ya que los usuarios y el negocio mantienen unas expectativas, por norma general, muy altas. Sinceramente, los que tenemos ya algunas canas o hemos estudiado también la historia de la industria, sabemos que hace unos 30 o 40 años estuvimos en una situación muy parecida, si no idéntica. Entonces, podríamos decir que términos pues como los que vemos aquí, ¿no? Como Agile, Lean, desarrollo iterativo, automatización, pipelines, mejora continua, ingeniería concurrente y alguno que otro más, pues yo diría que no son nuevos, aunque algunos de la industria del software pues pensemos lo contrario, ¿no? O sea, esto ya es algo que la industria se vivió hace mucho tiempo. Y entonces necesitamos echar la vista atrás y empezar de nuevo pues con una visión cultural diferente del software. Porque aunque esto es algo que ya ocurrió hace tiempo, pues tal y como se estaba desarrollando el software hace unos años, pues está haciendo que cambie, ¿no? Y estoy seguro que muchos de vosotros ya lo estáis intuyendo, pero estoy hablando de DevOps. Entonces, algo que la industria pues empezó a aplicar desde aquel entonces, ¿no? Hace ya mucho tiempo. Pero bueno, no nos centremos en definir el concepto de DevOps ni tampoco sus prácticas, porque no es el objetivo tampoco de este webinar. Pero como introducción, también para entender lo que vamos a tratar, vamos a hablar de sus implicaciones y sobre todo, debido a que es más un cambio cultural que otra cosa, al impacto de los equipos en un entorno de desarrollo software. Como todo cambio cultural, en realidad técnicamente un entorno DevOps podríamos decir que no requiere necesariamente esa automatización, pero es cierto, al igual que la industria en su momento, que la automatización permite entregar software pues más rápido y asegurando que operaciones, por ejemplo, tengan la confianza suficiente en lo que se ha desplegado o entregado. Y también que los usuarios pues, reciben la calidad, la seguridad y la estabilidad que requieren, ¿no? Entonces, cuando hablamos de DevOps, tengamos en cuenta esta cultura porque va a tener muchas implicaciones respecto a lo que vamos a ver. Y para hacerlo realidad, pues, ¿no? Conectando con todos estos términos, pues en realidad se han definido metodologías y prácticas para construir y entregar el software de manera adecuada. Continuous Delivery y previamente el Continuous Integration o integración continua, pues son caminos para lograrlo. Y esto significa pues varias cosas, ¿no? Primera, la automatización es clave. Decíamos que en una cultura de DevOps no es necesariamente requerida, pero sí que es clave, ¿no? Entonces me refiero a menos sensibilidad a errores, a procesos más ágiles y todo más fácil de gestionar. También hablamos de mayor frecuencia de despliegues, lo que significa desplegar menos, pero también de manera más frecuente, ¿no? O sea, es decir, los despliegues no tienen por qué ser
grandes monolitos muy complejos, pero bueno, pues son más pequeños, pero sí que hay que hacerlo de manera mucho más frecuente. Luego también hablamos desde el código a la entrega y el despliegue. Es decir, subir código debería desencadenar un botón y hacer pues, que la magia ocurra, ¿no? Es algo que yo creo que los que a lo mejor ya estáis en entornos de DevOps, creo que más o menos tenéis claro. Y por último también, tener en cuenta que cualquiera puede desencadenar una release. O lo que es lo mismo, cualquiera que pueda confirmar un cambio del software debería ser candidato a entregar ese software. Entonces, esto en realidad es posible, al igual que en la industria, como decíamos antes, hace décadas. Y esto es posible gracias al diseño y ejecución de procesos y pipelines automatizados end-to-end. Fijaos que estos pipelines, cuando estamos hablando de esta automatización con estos pipelines, pues al final deben ser pipelines flexibles, deben ser escalables, deben ser estables y deben ser fáciles de gestionar en función a las necesidades del ciclo de vida del software. Y es algo que debemos tener en cuenta. Y entonces volvemos también un poco a hablar de los retos del CI/CD, ¿no? Que al final pues deben gestionarse de manera ágil y pragmática. Y siempre yo hago la misma pregunta, ¿no? También en otros webinars hacemos también referencia a esto, ¿no? Y la pregunta es decir, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo realmente consigo resolver esto con los pipelines? Bueno, lo primero, automatizando los pipelines, tanto en la integración como en la entrega continua. Y considerando que un pipeline siempre debe ser la representación más sencilla posible de esa complejidad que intenta resolver. No podemos, por tanto, permitirnos el lujo de utilizar plataformas de automatización complejas, rígidas y que no sean escalables y, por tanto, que no puedan representar los pasos de ejecución necesarios. Pero más importante, que puedan abstraer la complejidad de la definición de un pipeline en un proceso de ejecución sencillo. Esta es la razón de la importancia de las soluciones de automatización CI/CD. Su magia en realidad está en convertir un problema complejo en una ecuación sencilla de resolver, o relativamente sencilla de resolver. Y entonces, pues no puedo evitar hablar, pues una de las tecnologías más extendidas de automatización de CI/CD, ¿no? De Continuous Integration and Continuous Delivery, para la ejecución y definición de esos pipelines, ¿no? Que es Jenkins. Jenkins aquí dice, oye, pues evidentemente la automatización no es sencilla, pero pues podemos ayudar, ¿no? Jenkins dice, pues puedo ayudar para que eso sí que sea sencillo. Y entonces, si hablamos de Jenkins, supongo que muchos de vosotros ya lo conoceréis, pero al final estamos hablando de estándares de facto, ¿vale? Estamos hablando de un estándar de facto, ya que Jenkins fue un proyecto que comenzó en el 2009 como una pues, variación o escisión del proyecto previo que era Hudson y rápidamente pues, se convirtió en un estándar de facto como plataforma de Continuous Integration. Estamos hablando de una solución que tiene más de un 70% del market share, es decir, algo más del 70% de las compañías que desarrollan software, y no olvidemos que hoy en día estamos hablando de la mayoría de compañías de negocio, utilizan Jenkins como su principal plataforma de automatización de Continuous Integration. Y por último, estamos hablando de tecnología open source flexible. Existen más de 1.400 plugins disponibles en la comunidad que dan soporte a la automatización de pipelines y jobs. ¿Vale? Entonces, es algo que en cuanto a tecnología, ¿no? En cuanto a plataforma de solución de Jenkins, pues tenemos que tener en cuenta. Y entonces, hablando de tecnologías para automatizar el CI/CD, como es Jenkins en este caso, ¿no? De tecnología muy abierta, muy estándar, ¿no? y extendida, también volvamos a hablar de esos retos de escalabilidad, que también es un poco en lo que nos queremos centrar en este webinar, ¿no? Entonces, volviendo a esos retos de escalabilidad, si hablamos de Jenkins, nosotros siempre decimos que hablamos de dos patrones típicos para afrontarla. ¿Qué es lo que nos encontramos? O sea, no es que nadie haya definido estos patrones, es que es lo que realmente existe en el mercado. Y no olvidemos que el desarrollo de software, al igual, de nuevo, que la industria y manufactura, hablamos de equipos e integraciones. Entonces, al final, son equipos que están desarrollando y equipos pues, que tienen que trabajar en un entorno colaborativo pues, para poder entregar el software. Por un lado, hablaríamos de la escalabilidad horizontal, lo que podemos llamar las islas de Jenkins. Son entornos muy escalables de los equipos de desarrollo. Aquí hablamos pues, de descentralización y distribución del trabajo. Son escenarios altamente escalables en cuanto a redimensionamiento de los equipos de desarrollo y de CI/CD, pero es cierto que son muy difíciles de estandarizar y gestionar de manera centralizada. Por tanto, pues
todas aquellas compañías que necesiten pues un compliance, una estandarización también en la entrega del software, pues bueno, es algo que no es sencillo de gestionar. Y entonces, pues otras empresas, otros desarrollos optan más por una escalabilidad vertical, ¿no? Y es lo que nosotros, cuando hablamos de Jenkins, denominamos el Jenkinstein o Jenkinstein, que es un entorno muy centralizado y gestionado en una gran instancia de Jenkins o una instancia de Jenkins muy grande. Entonces, aquí estamos hablando de estandarización sencilla, que además no hay que gestionar en plataformas CI/CD deslocalizadas, ya que solo tenemos pues, una gran instancia. Hablamos, por tanto, también de gestión completamente centralizada, por lo que aplicar procesos de automatización debería ser, en principio, independiente de los equipos. Pero el gran problema de este escenario es que es muy poco escalable, o sea, es difícilmente escalable. Además, con grandes retos de performance y de cuellos de botella, donde la libertad del desarrollo e impacto entre los distintos equipos que están trabajando en esta gran instancia, ¿no? en esta gran plataforma de CI/CD, pues tienen un impacto muy grande entre ellos y bueno, pues entonces al final hay muchos bloqueos a la hora de poder hacer todo el CI/CD, ¿no? Entonces, vamos a hablar, y aquí ya vamos a conectar con lo que es la escalabilidad y la colaboración de equipos. Vamos a hablar entonces del reto que nosotros llamamos del reto Jenkinstein, ¿no? O Jenkinstein, que en el fondo hablamos de la posibilidad de hacer una gestión centralizada y escalable de equipos de desarrollo que puedan trabajar con pipelines CI/CD completamente distribuidos, pero centralizados desde un punto de vista de la automatización de los value streams. O sea, ya no solo de los pipelines, sino de un value stream completo, del end-to-end, ¿vale? Y dicho de otra manera, el reto Jenkinstein lo que dice es cómo puedo centralizar la escalabilidad en términos CI/CD de mis equipos distribuidos y que estén bajo mis estándares de DevOps, ¿vale? Por tanto, como podéis intuir, lo que estamos intentando hacer es intentar sacar las ventajas de los dos escenarios, ¿vale? Porque, bueno, los dos tienen grandes inconvenientes, pero siempre, pues, Jenkinstein a nivel de centralización y estandarización está muy bien. Y luego las islas de Jenkins, pues está muy bien a la hora de trabajar de manera aislada, distribuida, y poder distribuir pues, todos los workloads de trabajo CI/CD. Y para eso, pues, por ejemplo, nosotros en CloudBees nos gusta hacer lo que llamamos la propuesta Enterprise, pues, para poder escalar tu CI/CD, ¿no? Y entonces hablaríamos de gestionar tus pipelines CI/CD y escalando con ellos y ser posible identificar dónde están los cuellos de botella y las limitaciones pues para poder automatizar todo el proceso. Por un lado, que es lo que tenéis a la izquierda, vamos a hablar y vamos a ver un ejemplo muy sencillo, pero que os voy a enseñar pues cómo funcionaría, cómo escalan los equipos con los pipelines CI/CD, que es CloudBees Core, lo que tenéis en azul a la izquierda, y estamos hablando pues de soluciones que permiten pues mediante una consola centralizada pues poder escalar tus distintos equipos, ¿no? Que en realidad, hablando de Jenkins, pues son masters de Jenkins y que escalando en distintas instancias, en distintos masters, pues tú puedes automatizar el value stream completo y entre ellos pues puedan colaborar, ¿vale? Sin tener que desarrollar ningún tipo de conector o ningún tipo de trigger específico ni nada por el estilo, ¿no? Entonces estamos hablando de soluciones es muy flexibles y muy escalables para poder desplegar mis aplicaciones con mis value streams y mis pipelines CI/CD. Y a la derecha, pues tenemos CloudBees DevOptics, ¿no? Que lo que va a hacer DevOptics es decir, vale, está muy bien que escales todas tus instancias de Jenkins, una escalabilidad horizontal y que lo puedas mantener de manera centralizada, pero yo necesito una solución como es DevOptics, pues para poder hacer unos insights y tener una visibilidad ¿no? holística de todo lo que está ocurriendo, tanto a nivel de la plataforma, para saber si tengo cuellos de botella a nivel de plataforma, o también poder mapear todos esos pipelines que se comunican entre ellos y que están automatizados en el value stream que define cómo se entrega mi software, ¿vale? Entonces ahí puedo identificar pues dónde están mis cuellos de botella en base también a unas métricas que son estándares de la industria, ¿no? Y unos KPIs pues que están definidos por la industria, ¿no? Y entonces vamos a detallar un poquito, pues utilizando una propuesta de este estilo, pues cómo escalar, ¿no? Y lo primero, pues vamos a hablar de lo que nosotros denominamos el cross-team collaboration en Jenkins, es decir, de cómo poder mantener
de manera independiente equipos CI/CD, equipos de desarrollo, pero que puedan automatizar un value stream en el que las propias instancias de Jenkins se puedan comunicar entre ellas para ejecutar y automatizar los pipelines. Entonces, lo primero, vamos a hablar de una escalabilidad en cuanto a plataforma, en cuanto a arquitectura, que se va a basar en Kubernetes. O sea, yo lo que os voy a enseñar aquí hoy es un Cloud vSCORE, voy a hacer cross-team collaboration con Cloud vSCORE desplegado en Kubernetes. Entonces, esto lo que nos va a hacer es tener un entorno muy escalable y muy flexible, por un lado a nivel de agentes, es decir, los conocidos antiguos esclavos de Jenkins, donde cada agente va a ser un pod template de Kubernetes que van a ser completamente efímeros, ¿vale? Entonces, pues esto es muy escalable. Yo, a nivel de plataforma, pues no me preocupo, Kubernetes puede ser completamente autoescalable y los agentes solo se levantan cuando se necesitan y se destruyen cuando no se necesitan, ¿vale? Además, los pipelines van a ser también muy escalables en el sentido de que todos los pasos que tiene un pipeline al final se van a ejecutar en diferentes contenedores Docker dentro del pipeline, ¿vale? Gracias a que estoy usando Kubernetes, un pod en Kubernetes, que es la unidad pues, más pequeña, digamos, de la orquestación de Kubernetes, pues me va a permitir poder utilizar distintos contenedores dentro del mismo pod, ¿vale? Y todo esto se va a poder definir de manera descriptiva, ¿vale? O sea, yo lo voy a definir todo en un pod template, que lo puedo llamar desde mi pipeline, y evidentemente esto pues queda como código donde es muy trazable y, por supuesto, pues muy escalable, ¿vale? Y cuando estamos hablando de escalabilidad a nivel de equipos CI/CD utilizando Jenkins, pues cuando vamos a la arquitectura, al estar en Kubernetes, estamos hablando de esto. Es decir, estamos hablando de que los masters, y en el caso de Cloud vSCORE, el Operations Center, que es el máster de los masters, ¿vale? Es la consola que gestiona los otros masters, pues son stateful sets en Kubernetes. Los que conozcáis más o menos Kubernetes, pues bueno, son aplicaciones persistentes. Los que no conozcáis Kubernetes, pues básicamente estas aplicaciones persistentes lo que te permiten es, pues bueno, que sean efímeras a nivel de la existencia del despliegue de la aplicación, pero el storage es completamente persistente, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Que son como PVCs. Entonces, el storage siempre es persistente, pero si yo no necesito la aplicación, pues la aplicación no está consumiendo recursos y no está desplegada, ¿no? en el clúster. Entonces, pues evidentemente todo es efímero. Luego, a nivel de los agentes, igual. O sea, los agentes, como os dije antes, solo se van a levantar cuando se necesitan correr los pipelines o cuando se necesitan utilizar los contenedores que están dentro de los agentes. Entonces, a nivel de arquitectura, esto es muy escalable. Y luego, además, Kubernetes me va a permitir que yo pueda definir un autoescalado para que todo esto escale de manera automática. Y entonces, hablando de esta arquitectura completamente escalable, estamos hablando de una manera de aprovisionar tanto maestros como agentes. Y, de hecho, si ya empezamos a hablar del cross-team collaboration, tened en cuenta que un máster podemos hacer la alineación con un equipo de desarrollo o una aplicación, un tipo de aplicación, o también con un entorno, si queréis, pero básicamente lo que puedo hacer es desacoplar equipos porque ahora, de manera relativamente efímera, yo puedo crear másters de esta manera, ¿vale? Es decir, yo tengo lo que ahí pone el CJOC, ¿no? El CJOC, o como queréis llamarlo. Esto es el Operations Center, que es el que se encarga de gestionar los distintos másters. Entonces, tiene un plugin que se llama el Master Provisioning Plugin, que lo que hace es interactuar con el API de Kubernetes y automáticamente te crea los másters. Bueno, te los crea o lanza operaciones a los máster o distintos tipos de cosas, ¿vale? O mantenimiento de plugins, etcétera. Y luego, usando el Kubernetes plugin, lo que hace, pues luego es trabajar también con los agentes, que es lo que tenéis a la derecha, ¿vale? Es decir, una vez que tenemos el máster o los másters creados, luego el Kubernetes plugin, que esta ya es una parte que además también lo tenéis en Jenkins Open Source, te permite, interactuando con el API en Kubernetes, pues generar los agentes de manera Entonces, teniendo este escenario, pues evidentemente vamos a poder escalar nuestra integración continua y despliegue o entrega continua en entornos de equipos aislados en distintos másters, pero que puedan colaborar entre ellos. Es decir, yo el reto que suelo tener en las islas de Jenkins es que si yo tengo másters por distintos equipos que están completamente deslocalizados, ¿qué ocurre si yo quiero lanzar un pipeline y en el pipeline de un equipo, que por ejemplo puede ser el equipo de backend,
pues digo, oye, pues en el momento que se ejecuta algo, que puede ser construir un contenedor y publicarlo en mi registro de contenedores, pues yo quiero que automáticamente otro equipo que tiene que hacer cosas en otro pipeline que depende de mí, pues quiero que se ejecute, ¿vale? Y no quiero tener que lanzar un trigger mediante una aplicación externa o hacer una petición. Yo quiero que esto se gestione mediante un tipo de encolado, ¿no? Entonces, esto, pues con CloudBees Core, por ejemplo, lo hace de manera out of the box, ¿no? Tiene un event router, un enrutador de eventos que se encarga, en base a unos eventos que puede generar un pipeline, pues ejecutar otros pipelines. Entonces, aquí lo que estamos hablando es de poder ejecutar pipelines que estén completamente sincronizados, ¿no? Y automatizar todo el proceso sin tener que estar mandando correos, sin tener que, o mandando mensajes desde Slack o cualquier cosa, ¿no? Todo está centralizado pues, por una consola. Pero además trabajas de manera distribuida. O sea, tu equipo, tu tecnología. El equipo de backend en este caso puede trabajar con una tecnología de backend y el equipo de frontend, pues a lo mejor es un equipo que desarrolla en iOS o en Android o bueno, es el equipo de frontend para la aplicación web que está trabajando con JavaScript, React, cosas del estilo, ¿no? Y, por supuesto, te permite trabajar en diferentes masters, aunque todo el proceso está automatizado. Por lo que aislarte por máster te va a permitir que si un equipo tiene problemas, en el caso de Jenkins, a lo mejor muy típicos que pueda tener con los plugins, pues no estás impactando al otro equipo y todo evidentemente ocurre de manera mucho más ágil. Y entonces cuando tenemos este entorno decimos, muy bien, o sea, nosotros podemos automatizar todo este proceso, ¿vale? Enrutando eventos internos para que todo ocurra de la mejor manera posible automatizada, pero además yo quiero tener visibilidad de cómo está ocurriendo esto, pues porque a lo mejor puedo tener cuellos de botella y quiero saber dónde invertir en más recursos para que todo pues vaya mejor. Y entonces aquí es donde ya conectaríamos, o sea, una vez que somos capaces de hacer esto con CloudBees Core, aquí conectaríamos ya pues con DevOptis a la hora de monitorizarlo. Y aquí lo que estamos hablando es de pues, bueno, una herramienta que te va a permitir tener unos dashboards preconfigurados pues para poder eliminar pues todas esas limitaciones o bloqueos que puedes tener en tu value stream, ¿no? Es decir, hay pipelines y equipos que se están comunicando de ellos de manera automática, pero queremos saber dónde están los problemas. Por un lado, los problemas que llamamos del Continuous Delivery Platform, ¿no? Que es una monitorización a nivel de plataforma de lo que está ocurriendo en todo tu clúster de Jenkins, porque al final son masters que están hablando entre ellos. Luego, por otro lado, tenemos lo que llamamos los Real-Time Value Streams, donde tú puedes mapear ya todo el value stream de manera completa y ver realmente, pues, en función a los issues que estás trabajando para la ejecución de cada pipeline, pues, dónde tienes realmente los problemas, qué commits, qué issues están relacionados, etcétera, ¿no? Y así sabes, pues, dónde poner los recursos para ello. Y luego, pues tenemos las métricas, hay unas métricas predefinidas que son estándares de la industria que además te dicen para tus distintos value streams, pues si lo estás haciendo bien o no lo estás haciendo tan bien, pues para poder adaptarte a las mejores prácticas del DevOps. Y cuando hablamos de esas métricas, estamos hablando de dos grandes grupos de métricas. Bueno, grandes, a ver, son dos grupos de métricas que al fin y al cabo luego se consisten, ¿no? Más bien en otras dos métricas. Pero que son métricas que ha definido la industria. O sea, esto no lo hemos definido nosotros, o sea, CloudBees, no lo ha definido ninguna empresa en general, sino que esto, pues, bueno, está en el status, en el report status DevOps, creo que se llama, donde se ha definido pues cuáles son las métricas para adaptarse a las mejores prácticas del DevOps que hay que tener, ¿no? Por un lado son las de throughput, y son básicamente lo que son las frecuencias de despliegues, es decir, lo frecuente que yo estoy desplegando mi value stream y, por tanto, mis aplicaciones, y luego el mean lead time, ¿no? Y es el tiempo medio pues, que yo tardo desde que hago el commit hasta que básicamente mi aplicación está desplegada, ¿no? Estos son métricas de throughput. Y luego tengo dos métricas estándar de estabilidad. Tengo el MTTR, el Mean Time to Recover, que es pues, una métrica que básicamente te dice cuál es el tiempo medio en recuperarte ante un fallo que has tenido en tu value stream, ¿vale? Entonces, básicamente esto te da, pues eso, pues lo estable que eres ante los cambios, ¿no? Que te pueden provocar en tus despliegues. Y luego la otra métrica es el Change Failure Rate. Entonces, es una métrica que te dice cuál es el ratio de fallos que tienes ante los cambios, ¿vale? O sea, todo puede ir muy bien al principio, pero el software es algo continuo que está cambiando y evidentemente pues tenemos que saber cómo impactan esos cambios
y la estabilidad que tenemos, ¿no? Y a nivel de DevOptics, para poder controlar todo esto, pues lo que estamos haciendo es todo nuestro clúster de Jenkins, independientemente de que sea CloudBees Core o que sean las propias instancias de Jenkins Open Source, pues nosotros, mediante un plugin, enviamos datos que no son sensibles, son los datos que tenéis aquí, es decir, estamos enviando los Git Commit Graphs, ¿no? Son los metadatos del Git Commit Graph, estamos enviando actividades de los jobs, es decir, oye, pues el job ha sido exitoso, lo abortaste, falló, etcétera, ¿no? Este tipo de cosas. Y luego, estadísticas de ejecución, ¿no? Como tiempo de duración de los jobs, como el encolado de los mismos, etcétera. Entonces, mandando esta información, que al final todo se trabaja con datos agregados, DevOptics es una solución software as a service que con estos datos hace una analítica, al final muy sencilla, y en unos dashboards realmente sencillos, pues tú eres capaz de identificar dónde están tus problemas, ¿vale? Entonces, si hablamos de poder escalar mediante equipos, esto no es un problema si cada vez que yo tenga que desarrollar un nuevo microservicio o una nueva aplicación o cualquier tipo de desarrollo, yo tengo que montar un nuevo equipo y, por tanto, montar una nueva instancia Jenkins. Entonces, gracias a este tipo de herramientas y plataformas, pues voy a ser capaz de identificar lo que está ocurriendo y cómo ocurre. Pero bueno, vamos a ver realmente de lo que estamos hablando, ¿vale? Entonces, yo he querido hacer este webinar, pues, o sea, más o menos una horita de duración, pues es unos 20-30 minutos presentando esto, pero vamos sobre todo a ver cómo se configura este entorno de Cross-Team Collaboration y también cómo se monitoriza con DevOptics. Antes de nada, deciros que en el GoToWebinar tenéis una sección de preguntas, que si tenéis preguntas las vais dejando ahí y cuando yo termine pues toda esta parte más práctica de demo, pues luego si queréis, pues yo hago de nuevo esas preguntas y las voy contestando, ¿vale? De todas formas, si por lo que sea no se os ocurre, pues voy a dejar mi correo por si más adelante pues tenéis algún tipo de pregunta. Bueno, pues vamos a hacer un caso muy sencillo de Cross-Team Collaboration, sobre todo para que entendáis de lo que realmente estamos hablando aquí. Vamos a suponer que tenemos dos equipos, ¿vale? Pues como os puse en una slide anterior, vamos a suponer que tenemos un equipo que está desarrollando unos servicios, un equipo de backend, que básicamente lo que va a hacer, mediante un pipeline súper sencillo, de hecho os voy a poner el típico caso de la aplicación Pet Clinic, desarrollada con Spring, donde lo que va a hacer es hacer una construcción Maven, construir un contenedor y publicarlo a un registro, ¿vale? Un registro de contenedor Docker. Y esto es su pipeline. Es decir, esta gente no va, porque ellos podríamos añadir, por ejemplo, un stage más de despliegue de ese contenedor. Pero es que para esto hay otro equipo. Bueno, yo lo he llamado frontend, a lo mejor frontend no es el nombre más acertado, pero bueno, el equipo de frontend pues dice, oye, pues yo para hacer mis pruebas de frontend, que tengo mis pipelines y para desplegar mi aplicación de frontend y ver que todo está bien, pues tengo un pipeline que hace el despliegue cogiendo el contenedor que vosotros desde backend habéis estado directamente desarrollando, ¿vale? Y lo que no voy a hacer, porque yo tengo mis pipelines, lo que no voy a hacer es esperar a que vosotros me digáis cuándo está construido o que el pipeline me envíe un correo o me envíe una notificación. Lo que va a ocurrir aquí es que yo estoy trabajando con dos equipos que son dos masters distintos, pues porque cada equipo puede necesitar plugins distintos, porque tienen configuraciones distintas y además porque si uno de ellos, por lo que sea, pues tira el Jenkins, que no impacta al otro, pero queremos que todo ocurra como un value stream, de manera completamente automática. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ver cómo se configura para que desde un pipeline como código de Jenkins, es decir, en un Jenkins file, pues mediante una simple línea, pues le estamos diciendo que nos ejecute otro pipeline aquí. Entonces, todo esto ocurre de manera automática, pero tened en cuenta que la gran ventaja es que para que se construya el pipeline de frontend no tiene por qué construirse el pipeline de backend, ¿vale? O sea, esto, si lo pensáis, los que habéis trabajado con Jenkins, esto en una sola instancia de Jenkins, pues se hacía con los upstream y downstream jobs, ¿no? O sea, tú podías decir, oye, pues yo tengo jobs independientes, pero que cuando acaba uno, pues lanza el otro, ¿vale? Pero aquí lo que estamos haciendo es lanzar como código, pues simplemente una notificación
al enrutador de eventos, que es el Operation Center, y él se encarga de encolar esos eventos y luego lanzar los triggers, ¿vale? Y lo puedo hacer desde cualquier stage. Y luego, una vez tenemos eso, pues en DevOptics vamos a crear nuestro value stream en base a esos dos pipelines que están en masters distintos y vamos a ver cómo se ve, ¿vale? En este caso, al ser algo muy sencillo, en DevOptics solo os voy a mostrar una parte de ese value stream, pero luego nosotros tenemos value stream más complejos que os voy a enseñar para que veáis cómo funciona, ¿vale? Bueno, entonces vamos al entorno. Bueno, pues esto es CloudBees Core. Estoy ahora mismo en el Operation Center y como veis, bueno, tengo más equipos, pero yo tengo el backend team y el frontend team, ¿no? Que son los equipos con los que estamos trabajando. Y para cada equipo, bueno, si yo entro en backend, aquí lo que vamos a tener, bueno, el pipeline va a ser va a ser PetClinic Canico, donde es, como os decía, la aplicación de PetClinic, además para construirla usando Canico, porque como estoy en Kubernetes, pues para no hacer un Docker in Docker, utilizo herramientas como Canico que te permiten poder construir contenedores sin tener que utilizar Docker, ¿vale? Y luego, en el equipo de frontend, que es otro máster distinto, pues tengo el PetClinic Canico Deploy, que es el que se encarga de coger el contenedor que voy a publicar en mi registro de contenedores Docker. En este caso, os lo voy a enseñar aquí, ¿vale? Lo tengo en GCP, en Google Cloud Platform, y es, pues bueno, el PetClinic Canico, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí tenéis que yo he hecho pruebas de subirlo hace una hora, vamos a ver que luego se va a subir y vamos a utilizar el mismo contenedor, ¿vale? Y estos son básicamente los dos equipos. Entonces, estos equipos, os lo enseño aquí, cada pipeline está aquí, ¿vale? Está en un repositorio GitHub, cada uno de ellos, donde el PetClinic Canico lo que está haciendo es básicamente esto, ¿vale? Es decir, si queréis, voy a bajar esto un poquito. Y lo que hace es, lo primero, como os decía, estamos en una arquitectura completamente escalable que es Kubernetes. O sea, CloudBees Core está corriendo de manera nativa en Kubernetes. Entonces, yo puedo definir cuáles son los contenedores para ejecutar mi pipeline. Entonces, los defino en un YAML, que es un pod template, y bueno, pues para hacer la instalación de Maven voy a usar un contenedor con Maven y luego para construir el contenedor y hacer el push voy a usar un contenedor de Canico, ¿vale? Esto lo defino en un pod template. Y luego desde el Jenkins file le digo qué pod template utiliza y luego para cada stage, pues utilizo un contenedor, ¿vale? Que los tengo pues directamente aquí. Y fijaos que esto es lo importante, lo que le voy a decir al pipeline es que cuando construya y haga el push del contenedor, ya puede lanzar un evento que va a recoger el Operations Center, porque el Operations Center, como tiene visibilidad de todos los máster, cuando recoja ese evento, va a saber a qué máster tiene que hacer el trigger del pipeline específico, ¿vale? Y para ello, en el otro máster, tengo otro proyecto, que es el PetClinic Canico Deploy, donde lo que me está haciendo, pues bueno, me hace una parte de deploy, que básicamente este es súper sencillo, porque aquí solo uso un contenedor, porque voy a hacer el deploy en Kubernetes usando kubecontrol, y para ello, pues bueno, hago un deploy, hago unos chequeos previos para ver que lo puedo redesplegar, ¿vale? En un namespace específico de Kubernetes, y luego hago el chequeo, pues para saber que todo se ha desplegado bien y poder, pues, acceder a la aplicación. Y si os fijáis, en el pipeline, pero bueno, esto es una configuración de trigger que puedo hacer en cualquier job. Aquí voy a configurar un trigger que lo que me está diciendo es que va a recibir una notificación, en este caso Simple Match, que esto es simplemente una notificación en base a un string, que es esta. Entonces, cuando esa notificación esté pusheada, permíteme el palabra, bueno, empujada o puesta al Operation Center, el trigger va a funcionar en función a este evento. Los eventos también se pueden definir en JSON, ¿vale? Entonces, yo aquí podría decir que sea un JSON event y a lo mejor lanzar un JSON con distintos fields, ¿no? Del JSON, distintos valores, y en función de esos valores, pues puedo también lanzar luego distintos pipelines. Pero bueno, he querido hacerlo súper sencillo en este caso. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a ver primero la aplicación de PetClinic, que si muchos la conocéis, os va a resultar familiar.
esta de aquí, ¿vale? Esta es la aplicación, voy a hacer el refresh, ¿vale? Entonces, esta es la aplicación, ¿vale? Que está desplegada, ¿vale? Bueno, esto es un error provocado a propósito, y bueno, pues esta es la aplicación. Y voy a decir, pues, la gente de backend, bueno, como digo, backend a lo mejor no es el mejor nombre, pero bueno, la gente que está desarrollando esto, porque incluso puede ser más frontend, va a decir, venga, pues hemos decidido cambiar por temas corporativos la imagen del welcome, ¿no? Y vamos a cambiarla. Entonces, vamos a ver cómo cambiando eso, ya luego la gente que tiene que hacer el despliegue y las pruebas, su pipeline se ejecuta también de manera automática en otro máster. Entonces, yo me puedo venir, pues aquí, ¿vale? Tenemos aquí esta imagen y lo que vamos a hacer es cambiarla, ¿vale? Vamos a buscar pets.png y vamos a reemplazarlo por otra, que es .jpg, ¿vale? Cambio y, bueno, creo que es B, vamos a comprobarlo. Efectivamente, lo tengo aquí, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a guardar este archivo y vamos a hacer el push aquí, ¿vale? Entonces lo tengo aquí, vamos a decir new b welcome, ¿vale? Y hacemos el commit primero y ahora el push. Vale. Bueno, pues ahora en alrededor de un minuto se debería lanzar el pipeline. Y entonces lo que va a ocurrir, ¿vale? Vamos a ir al master, bueno, al Operation Center primero y desde ahí seleccionar los distintos masters. Entonces, lo que va a ocurrir es aquí en mi backend team, pues en el momento que recoja, bueno, aquí lo veis, ¿no? Que ya está. Entonces, el momento que recoja esto, pues se va a ejecutar. Fijaos, como estoy usando Kubernetes, vais a permitir que vaya aquí. Fijaos, lo que ha pasado automáticamente es que el agente de ejecución se ha creado en el momento que se ha lanzado el pipeline, ¿vale? Entonces, esto no existía. Luego veremos, cuando acabe el pipeline, que este pod y, por tanto, los contenedores que está usando dentro, pues se van a destruir, ¿vale? Entonces, todavía tiene que crearse los contenedores, pero en el momento que esté, ahora ya está corriendo, y en el momento que termine, pues se crearán. Como veis, lo está usando ahora 3 contenedores. Uno que necesita para conectarse el agente con el Jenkins Master y luego los 2 que hemos definido en el pod template, ¿vale? Entonces, si vamos aquí, pues bueno, esto creo que es alrededor de minuto 50, 2 minutos, más o menos, pues está haciendo el clean install y vamos a ver luego que va a subir, bueno, utilizando Canico va a construir el contenedor, lo va a subir a mi Docker Registry y vamos a ver que luego, justo en esa fase, cuando haga aquí el Docker build al push, pues va a lanzar, como lo teníamos aquí definido, ¿vale? Vuelvo para que lo veáis, va a publicar este evento, ¿vale? Para eso, os voy a enseñar pues cómo se haría, ¿vale? En CloudBees Core. Es decir, si yo me vengo, esto es el Operation Center, es el interfaz más avanzado, o bueno, más clásico, que los que conozcáis Jenkins, pues os va a sonar algo muy familiar. Entonces, este es el Operation Center y yo simplemente lo único, teniendo configurado las notificaciones a cada máster, este es el máster del backend, lo único que tendría que decirle pues es configurar las notificaciones y decirle pues que las notificaciones van a ir a través del Operation Center, ¿vale? Y en el caso del Frontend Team, que este es otro máster, como veis, pues exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces yo aquí iría y simplemente diciéndole esto, pues ya, bueno, evidentemente hay que habilitarlo, luego le dices dónde y se enrutan las notificaciones en el Operation Center. Evidentemente también podría hacerlo de manera local, para enrutar eventos entre jobs de la misma instancia de Jenkins, ¿no? Pero bueno, esto es algo que con los upstream y downstream jobs también puedes hacer, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo está yendo. Aquí está. Bueno, pues esto ya ha acabado. Como veis, ha publicado el evento y ahora lo que tenía que haber ocurrido, si no tenemos efecto demo y funciona bien el entorno, es que en mi entorno de frontend, o sea, en mi máster de frontend, se debería haber lanzado, se debería lanzar bueno, de hecho ya se ha lanzado y ya se ha ejecutado, ¿vale? Como veis aquí, hace unos segundos, el Canico deploy, ¿vale? Entonces, esto es muy rápido, es un despliegue con KubeControl, que es súper rápido. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha pasado. Primero, vamos a ver, ¿realmente me ha publicado el contenedor? Bueno, pues como veis, efectivamente, el contenedor nuevo está aquí, ¿vale? Aviso para navegantes, lo que estoy haciendo aquí
supuestamente es una especie de, para cualquier desarrollador serio como digo yo, es una especie de aberración. Es decir, estoy publicando el latest todas las mismas veces. Esto en principio tendría que ir versionado, ¿vale? Pero bueno, esto es simplemente para que veáis cómo funciona. Y si vamos a la aplicación, pues vamos a refrescar y efectivamente pues ya tengo el cambio, ¿vale? Entonces, como veis, esto es completamente automatizado, pero estáis trabajando, o sea, los dos equipos están trabajando en masters distintos, en pipelines distintos. Y para hacer el trigger tú vas a trabajar directamente sobre el pipeline. Solo vas a decir, oye, yo como backend en este caso solo me preocupo de publicar esta notificación y frontend lo único que sabe es que su trigger viene por ahí, ¿no? Bueno, pues vamos a ver ahora qué ocurre si yo quiero tener una visibilidad de mi value stream, porque cada equipo está trabajando de manera independiente y lo único que saben es la notificación que se está enviando y el otro el trigger que tiene, pero ¿qué ocurre si yo como, por ejemplo, como, bueno, release manager o como responsable de los distintos equipos, pues quiero ver cómo va mi value stream y realmente cómo lo puedo monitorizar, ¿no? Y esto es con DevOptics. Entonces, para configurar DevOptics en Cloud Core o también en instancias de Jenkins, bueno, con Cloud Core, por ejemplo, yo tendría mi DevOptics plugin y fijaos, aquí yo lo que tengo es mi Cloud Core conectado a una suscripción, a una cuenta de DevOptics. Y para los distintos masters, lo que tengo, si os fijáis, porque esto es lo bueno también que tiene Cloud Core al estar gestionado por el Operation Center, es que si lo hago con el Operation Center, automáticamente me lo configura para todos los masters, ¿no? Entonces, si me voy, por ejemplo, aquí al backend team, pues fijaos que me dice, a ver, esta configuración está controlada por el Operation Center, ¿vale? Entonces, como ha dicho que nos conectemos, pues nos conectamos todo, ¿vale? Y no tengo que estar conectando uno a uno. Podría, si quisiera, pues decir, oye, pues solo me vas a conectar estos masters, ¿vale? Podría conectar máster por máster y no decir el Operation Center que lo hiciera, ¿vale? Pero eso ya depende de la configuración que uno quiera hacer. Bueno, pues esto es DevOptics y, bueno, primero vamos a ver que efectivamente los masters están conectados. Son estos tres de aquí. Bueno, el de backend no ha conectado. Esto, bueno, esto sabíamos que el backend estaba... Ah, no, este es backend services, perdón. No, sí que ha conectado. Entonces, tenemos estos dos, tenemos el de frontend y tenemos el de backend, ¿vale? Entonces, están conectados. Supuestamente deberían estar mandando información. Yo, pues bueno, estuve ejecutando durante 2 días. Aquí tengo los dos masters que los tengo filtrados, pero como veis, lo primero que tengo es información pues de la plataforma. Ahora mismo no se está ejecutando nada, ahora mismo pues no hay nada esperando, bueno, está todo bien. Pero aquí tenemos lo que se ha estado ejecutando, ¿no? Pues como veis, esto se ha ejecutado hace nada. Y aquí pues puedo tener una visibilidad, por ejemplo, si tuviera pues mucho más masters en un entorno pues de muchos microservicios, más complejo, muchas aplicaciones, pues tendría algo como esto, ¿no? Y podría estar viendo pues para distintos timeframes, ¿no? Y además, pues podría decir, oye, pues vamos a tener visibilidad de esto, ¿vale? Entonces, pues aquí tienes los datos y luego además puedes correlar de cómo han ido pues todos estos jobs, que los puedes ir filtrando, evidentemente, los puedes correlar con el tiempo medio de completar un run. Entonces, pues puedes identificar dónde están tus cuellos de botella, pues por ejemplo, a nivel de agente, ¿vale? Bueno, luego tienes más vistas, como por ejemplo, pues ver cuándo puedes hacer labores de mantenimiento, luego también pues datos de los agentes, etcétera. Pero vamos a centrarnos en el value stream. Entonces, ¿cómo crearíamos ese value stream? ¿Vale? Bueno, tenemos todavía 10 minutitos, o sea, nos sobra tiempo. Bueno, pues el value stream es muy sencillo. Tenemos un editor gráfico, pero también lo podríamos modificar con JSON. Vamos a utilizar primero el editor gráfico. Voy a meter pues dos fases. Y mi value stream, pues primero, pues build. Venga, build, vamos a poner, bueno, venga, sí, build. Y vamos a poner aquí, pues decir, pues mira, esto es build docker, ¿vale? O docker build. Docker build. Aquí le digo, pues, cuál es el máster, que en este caso vamos a empezar con el backend team. Y aquí, pues, ya me reconoce los jobs y el primero es el pet mecánico, ¿vale? Bueno, y aquí, pues, configuraría el deploy, ¿vale? Entonces, este es el otro máster, es un máster distinto, es el de frontend. Y aquí, pues, el pet mecánico deploy, ¿vale? Fijaos que me dice
porque estos son multi-branch pipelines, yo podría tener, y además tiene mucho sentido, por ejemplo, si estuvierais haciendo Git Flow, pues tener mi value stream en base a las distintas ramas. Aquí me aparecieran las distintas ramas y lo podría configurar, ¿vale? Entonces, en el momento pues, que yo hago esto, vamos a darle un nombre, mecánico webinar, ¿vale? Y lo salvamos, ¿vale? Y bueno, aquí pues ya tengo datos. Además, me va cogiendo datos que ya había ocurrido, ¿no? Entonces, fijaos que este value stream es súper sencillo. Entonces, aquí lo primero que tengo es información del value stream. Ya tengo un lead time, ¿no? Tengo las métricas estándar, el change failure rate, pues bueno, yo ya hice cosas que estuve ejecutando, entonces me dice, oye, pues tienes un 40%, bueno, no es un dato muy bajo precisamente, con el deployment frequency y el mean time to recover. Y si además selecciono un gate, en este caso el de despliegue, pues además pues puedo ver los commits. En este caso creo que no estamos enviando, porque no configuré bien todos los plugins, porque creo que efectivamente no los podemos, pero bueno, bien configurado aquí deberíamos, ahora os lo voy a enseñar, deberíamos tener podríamos ver los commits. Pero además, si yo le linko un ticket de Jira, bueno, este ticket de Jira es un fake, por lo tanto, si hago aquí, pues me va a decir que no me lo va a ver, debería poder verlo, ¿vale? Pero bueno, aquí, evidentemente, bueno, sí que puse uno de ellos, ¿vale? Pero bueno, vas directamente a tu ticket de Jira, ¿vale? A ver si podemos ir aquí. Vale. Entonces, como veis, pues es de una manera muy sencilla, yo puedo estar trabajando en masters diferentes y yo puedo ver mi value stream. A ver, este value stream es muy sencillo, pero podemos ver value stream más complejos, ¿vale? Bueno, de hecho, si queréis ver ese value stream con datos cuando lo teníamos configurado hace tiempo, que además este creo que no se ejecuta desde hace meses, por ejemplo, aquí veis, aquí sí que tenemos más tickets que luego van viajando, que un ticket que ocurre aquí, pues luego directamente puede viajar a este otro y entonces podemos ver pues cómo se están gestionando a nivel de value stream. Y si vamos ya a uno pues más real, de hecho, pues podemos directamente, un desarrollo de microservicios, pues directamente podemos tener aquí un value stream de distintos microservicios. Y bueno, aquí pues tenemos ya mucha más información real, ¿vale? Y como veis, pues mucho más rica toda esa información. Además, algo que podríamos hacer, os lo voy a enseñar en el más sencillo para que veáis lo que se puede configurar. Yo directamente, pues puedo configurar webhooks, ¿vale? Y lo que le puedo decir es que con un webhook me envíe eventos en base a la información que está ocurriendo en el value stream, ¿vale? Y eso también podría hacerlo. Luego también, si no os habéis fijado, para cada uno de los gates, que son estos de aquí, tenemos datos, o sea, más allá de esas 4 métricas estándar. Como por ejemplo también tenemos el tiempo medio que está en cola. Claro, un gate para pasar de uno a otro, pues puede estar encolado. El tiempo medio de procesamiento de ese gate, entonces para gates más complejos, pues podría tener sentido. O el tiempo medio que está en idle, ese gate específico, ¿vale? Para saber si, por ejemplo, ahí puedo tener un cuello de botella. Fijaos que esto, en realidad, puede ser todo mucho más, pues para identificar los cuellos de botella, pues todo puede tener mucho más sentido, ¿vale? Entonces, yo directamente lo que puedo estar configurando cosas así, ¿vale? Entonces, pues esto es bastante sencillo a la hora de configurar un value stream. Pero vamos mucho más lejos. Claro, si yo puedo tener esto como código porque yo directamente puedo crear el value stream en base a un JSON, ¿vale? Entonces, yo puedo generar un template con un JSON. De hecho, nosotros en nuestra web tenemos algunos. Lo cargas y directamente, bueno, evidentemente tendrías que cambiar el valor del máster para decirle qué máster es y cuál es el job. Y luego, pues bueno, ya los datos de identificación y con eso tienes el value stream, ¿vale? Entonces, ya para resumir, que nos quedan 5 minutitos para que podamos atender a las preguntas. Vamos a ir a la presentación. Aquí. Lo que hemos visto es que efectivamente podemos trabajar de manera completamente desacoplada, pero automatizando el proceso de manera centralizada y sin costuras, ¿no? Como se suele decir, por lo que los equipos pueden trabajar
con sus propios masters de CI/CD, pueden tener sus propios pipelines y saben pues que cuando ellos hayan acabado pues sus pipelines, pues automáticamente el resto de equipos van a seguir también funcionando. Por lo que estamos hablando de ese cross-team collaboration. Y a nivel de visibilidad, como habéis visto, yo puedo poder visualizar el value stream completo, puedo ver dónde están los cuellos de botella y evidentemente pues puedo tomar las medidas en base pues a esas métricas que tengo en mi value stream. Todo muy sencillo, como habéis visto, ¿vale? De hecho, DevOptics, por ejemplo, no pretende ser una herramienta de monitorización súper compleja, sino al final es poner los dashboards que realmente se necesitan para saber cómo se está haciendo en base a las buenas prácticas del DevOps. Y nada, pues vamos a estos 5 minutitos. Bueno, ahora son algo menos, pero bueno, vamos a ver si hay preguntas por ahí. Voy a tener que pedirle a mis compañeros que las están gestionando que me las envíen. A ver. A ver si me las pueden enviar. De todas formas, como os dije al principio, tened en cuenta que os vamos a enviar el material. Además, os vamos a enviar también un link. Y bueno, también que con eso también vosotros podáis pues, replicar parte de esto. ¿Vale? Bueno, entonces, algunas de las preguntas, a ver, pues tenemos... Sí, efectivamente. A ver, los tickets que habéis visto ahí, DevOptics, lo que es integración para poder hacer drill down con los tickets, ¿no? O sea, la pregunta es si la integración es solo con Jira. Los tickets que habéis visto ahí, para poder hacer drill down y hacer clic e ir al ticket, la integración de DevOptics a día de hoy es solo con Jira, pero para poder visualizar todos los tickets en base a los runs y a los commits, es simplemente el hecho de poner el ticket en el commit, ¿vale? En el comentario del commit. Entonces, a ver, vamos aquí para que os lo muestre muy rápido. Si vamos directamente aquí, ¿no? Tenemos este ticket. En realidad, este ticket que estáis viendo aquí, esto es porque el commit tiene un comentario que es CE101, ¿vale? Luego es verdad que si tienes Jira, en vez de tener otras aplicaciones, pues bueno, Jira se integra directamente con DevOptics, pues para ir directamente al ticket de Jira, como hemos visto antes, ¿vale? Entonces, luego también habéis visto también que existen los webhooks, ¿vale? Se pueden enviar webhooks, notificaciones también en los datos, ¿vale? A ver, más. Que si tienen que ser máster por equipo, o sea, equipo por máster. No, realmente no. O sea, tened en cuenta que lo que hemos visto ahí es simplemente una manera de aislar los másters directamente en función, pues como decía al principio, puede ser en función a una aplicación o a una tecnología, pero lo que es importante es que cuando estamos hablando de escalabilidad y significa que si yo tengo que tener unos pipelines que necesitan trabajar con unos plugins diferentes o con unas versiones, o sea, los mismos plugins pero con versiones diferentes, todo esto yo lo puedo gestionar directamente desde Core con una centralización de las operaciones desde el Operations Center y como habéis visto, para poder colaborar entre equipos desde un pipeline lanzando notificaciones hacia otro pipeline, pues es muy sencillo, ¿vale? Pero vamos, puede ser, no tienen por qué ser equipos. Nosotros hablamos de equipos porque por norma general es lo que tiene sentido, ¿vale? Tú tienes el equipo que está trabajando en una aplicación o en unos microservicios, luego tienes otros equipos que están trabajando en otros, pero luego resulta que, pues, puede haber alguna dependencia. Hombre, si hablamos de microservicios no debería haber dependencias, pero en otras muchas aplicaciones sí, o como hemos visto, o sea, un frontend, pues evidentemente tendrá una dependencia en función a cosas nuevas que vaya un backend. Preguntas, si esto se puede hacer en open source. A ver, el tema del cross-team collaboration es una feature específica de Cloud Visco, ¿vale? O sea, esto es algo que no tenéis en Jenkins Open Source. O sea, en Jenkins Open Source, lo que al final tú puedes hacer trigger de un pipeline, evidentemente, mediante API o directamente poniendo la URL con un token específico, pero bueno, aquí no hay, en ese caso no tienes enrutado de notificaciones ni enrutado de eventos,
Lo que quiere decir que qué ocurre si de repente, y esto es un caso típico, que qué ocurre si ese pipeline pues está recibiendo 1000 notificaciones en el momento, ¿vale? ¿Cómo va a gestionar eso Jenkins? Bueno, pues precisamente para eso el Operations Center actúa como enrutador de eventos, ¿vale? Para que esto no ocurra y no haya problemas. Luego, además, también el Cross-Team Collaboration, esta funcionalidad de enrutado de eventos, también funciona y lo podéis integrar con Nexus, ¿vale? Lo que quiere decir que tú puedes subir un artefacto a Nexus y en el momento que haya un nuevo artefacto, una nueva versión del artefacto, automáticamente se publica una notificación que el Operations Center lanza un trigger, vamos, lanza un trigger a un nuevo pipeline, ¿vale? Como habéis visto. Pero bueno, nos hemos ido un minutito de la hora. Entonces, de todas formas, yo lo que os diría es, bueno, aquí tenéis mi correo. Cualquier pregunta que tengáis, ya no solo de esta parte de escalabilidad con masters y de cross-team collaboration, interacción entre masters y monitorización, sino cualquier otra pregunta que tengáis de Cloud Discord, de DevOptics, de Jenkins X también, pues bueno, ahí tenéis mi correo y bueno, suelo tener muchos correos, así que no os enfadéis, a lo mejor tardo unos días en contestar, pero bueno, sentiros libres de enviar cualquier duda que tengáis. Y lo dicho, os van a enviar el material, os van a enviar información. Aún así, si no la podéis tener por lo que sea, pues igualmente tenéis mi correo y podéis contactar conmigo, ¿vale? Bueno, pues nada, pues muchas gracias por todos los que habéis estado aquí hasta ahora y nada, esperamos veros en el siguiente webinar o en cualquier otro evento en el que coincidamos. ¿Ok? Venga, muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao, chao.